La democracia cristiana tuvo su reunión con el gobierno pensando en el plan de reconstrucción y le planteó sus líneas rojas, por así decirlo, respecto a esta iniciativa que ha generado un gran debate, aunque se dice que estarían los votos para aprobar la idea de legislar. Es un proyecto que abarca muchas ideas que se plasman justamente en una sola iniciativa. Y eso es lo que ha traído mayores dificultades. Hay quienes plantean que hay que separarla en dos. Ese es un tema. El otro es lo que está pasando con lo de la seguridad. La ministra Steiner dio el fin de semana una entrevista donde planteó, a ver, bajemos las expectativas, esto va a demorar cierto tiempo. Quien ha estado ligado desde hace bastante tiempo a los temas vinculados con seguridad es el senador de la ADC, Iván Flores, quien hoy día nos acompaña. Le damos las gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Buen día. Muy buenos días. A ver, comencemos con el tema de la seguridad. Específicamente, el fin de semana se publicaron los resultados de una encuesta CADEM donde delincuencia y crimen organizado siguen siendo la principal preocupación de la ciudadanía. Nada nuevo, esto viene de bastantes meses logrando el número uno de respecto a lo que es la inseguridad, la delincuencia, entre otras cosas. Pero el gobierno del presidente José Antonio Kast decía que sus primeros 90 días íbamos a ver cambios, iban a haber modificaciones, veríamos cosas, pero tal vez se contradice con la entrevista que dio el fin de semana la ministra de Seguridad cuando decía, a ver, bajemos la expectativa y esto va a demorar tiempo. ¿Cómo ha visto usted, senador, que ya decía ha estado ligado a los temas vinculados con seguridad, lo que ha ocurrido, las medidas que se han adoptado, o siente que todavía no se han adoptado muchas medidas? Gabriela, mire, yo siempre pensé que un gobierno de derecha dura iba a intentar aplicar al máximo el rigor de la norma. Es la tradición en los gobiernos de derecha en el mundo, ¿no? Sin embargo, aquí ese foco siquiera se perdió. No tenemos un foco claro cómo enfrentar la delincuencia y particularmente a las organizaciones criminales que siguen marcando presencia en nuestro país. Ya era evidente que esto venía ocurriendo y aumentando en todo el territorio nacional, con poco contrapeso, pese a los esfuerzos que se habían hecho al final del gobierno del presidente Piñera, del presidente Boric, y yo pensé que más bien íbamos a tener que, relacionarnos con un gobierno de derecha de una manera distinta por un excesivo endurecimiento de su forma de enfrentar la delincuencia. Y no ocurrió nada. Ahora, al revés, hoy día ni siquiera estamos en los niveles de los gobiernos anteriores respecto a lo que significa políticas públicas, proyectos de apoyo a las policías, proyectos de ley para modificar nuestras formas de conducta como Estado para efectivamente no solamente dar señales, sino que enfrentar el crimen organizado. En fin, no hay nada. El Ministerio de Seguridad es un ministerio que de alguna manera se desmanteló con la llegada de la ministra Steiner, por cuanto sacaron a los equipos de abogados que representaban al Estado de Chile en causas críticas. Se colocó gente con poca experiencia o de, y lo voy a decir con claridad, ¿Mm? de dudosa calidad, digamos, en términos del espectro nacional. No estoy esperando, no estoy pensando en astronautas, ¿no? Estoy pensando en tener a los mejores y a los más expertos. Sin embargo, mire lo que pasa, una subsecretaria que la verdad es que lo que ha transmitido en algunos medios de comunicación no solamente es confuso, sino que además es contrario a lo que todos esperamos desde el Estado. Un jefe de crimen organizado que sale de una institución justamente porque, bueno, no siguió la carrera nomás, pues, por alguna razón. Será, sube y sigue. Bueno, la ministra Steiner hoy día, y lo escuchaba hoy día temprano en otro medio de comunicación, decía, bueno, la ministra Steiner está caída. Y la última vez que tiene aparecimiento público se ve una persona agotada, se ve cansada, se ve dolida, no está liderando una cartera que es crítica. Y aparecer de tanto en tanto, Gabriela, en algún operativo por aquí, haciendo control de identidad, si eso lo hacen las policías solas sin necesidad de ministro. Sí. No ha sido fácil, senador, y usted lo dice, en primer lugar, conseguir entrevista con la ministra. Ha dado muy pocas, ya comentaba yo la del fin de semana, donde ella, entre otras cosas, decía, déjenos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos. Dice que no se puede hacer cargo de expectativas que no generó y que, según su experiencia, los avances
en la materia van a demorar en evidenciarse. Lo otro se ha visto envuelto en temas que están ajenos a su cartera, respecto a su expareja, entre otras cosas, a quien defendía. Claro, y uno ve no sé si uno ve a una ministra, dicen que está en terreno y que mucho, que está mucho en terreno, y que por eso no se la ve tanto en la primera línea, justamente cuando se desbaratan el fin de semana esta cantidad de droga que no estuvo ahí, que tal vez habría sido un punto comunicacional bastante bueno para ella, pero ella no estuvo presente. Y usted dice, es una ministra que está como en otra, parece. O sea, a ver, uno puede mojar la camiseta corriendo en círculos, ¿no? Y eso no sirve para nada ni a nadie. Y en este caso, ¿qué saca de estar en terreno, mirando, visitando, si lo que se necesita hoy día es una conducción institucional y generar las políticas públicas que permitan que el Estado reaccione frente al crimen organizado? Y cuando hablo de crimen organizado, Gabriela, no estoy solamente hablando de gente que comete un asesinato o una balacera, es la organización o las organizaciones que están presentes en Chile haciendo sus negocios. Ya tenemos ya secuestros extorsivos, seguimos teniendo delitos violentos, pero particularmente en Chile seguimos viendo cómo sigue apareciendo volúmenes de droga que antes no se veían. Pero O, usted esperaba que en 50 días eso cambiara radicalmente sí, cuando usted dice que no ha visto sí, grandes cambios. ¿Usted esperaba realmente que bajaran los sí. homicidios, los secuestros, la delincuencia, los decomisos? No, probablemente los indicadores de manera inmediata no, pero a lo menos que digan, esto es lo que vamos a hacer, este es el problema, vamos a hacer, vamos a colocar recursos aquí, vamos a modificar normas legales acá, vamos a resolver el problema de coordinación de las instituciones, vamos a fortalecer con tal tecnología. Tú, mire, ¿y sabes cuál es el mejor ejemplo de esto, Gabriela, de lo que estoy ¿Mm? diciendo? Aunque no lo comparta, el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda llegó con un plan ya concebido antes de asumir el gobierno. O sea, lo empezaron a trabajar del momento mismo en que son electos. Tuvieron 3 meses para preparar el inicio de un ejercicio. Y no estamos hablando, Gabriela, de un ministerio secundario o terciario de los últimos, que todo lo que hagan va a significar algo bueno para la ciudadanía en principio. Y si no hacen mucho, no se nota tanto tampoco, pero el Ministerio de Seguridad es clave. O sea, ese equipo, el de Hacienda, el de Salud, que son los tres primeros problemas de la gente, junto con el de Economía, debieron haber llegado el día 1, en el primer momento, con una propuesta país. Esto es lo que vamos a hacer, no solamente en el programa de gobierno, porque si vamos al programa de gobierno, el presidente Kast en todas las entrevistas hablaba de mano dura contra la delincuencia, le contaba la cuenta regresiva a los inmigrantes como si todos no supiéramos que el grueso de los expulsados, que no son los 40 que se fueron, no, 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 son cerca de 40.000. Yo ya me perdí la cifra, pero la última que supe eran 36.000 extranjeros con orden de expulsión, de los cuales hay un porcentaje importante de gente que cometió delito y ahí están. Y los que se fueron unos cuantitos que eran colombianos, que eran bolivianos, que eran peruanos, que se fueron pero venezolanos ninguno, porque todavía no se resuelve ese problema, ni en el gobierno de Boric, ni en el gobierno del presidente Kast y la colita del presidente Piñera tampoco. Bueno, ahí estaban llegando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se comprometen y cómo anuncian? Significa entonces que no estudiaron, que no sabían y dijeron cosas para granjearse la simpatía de la gente, pero nada de eso ocurre. Entonces, uno no espera que los indicadores cambien violentamente de la noche a la mañana, a no ser que hagas tal despliegue de control, de intromisión en los sectores críticos, que la delincuencia, que tampoco son lesos, ¿no? Porque ahí no estamos hablando de cualquier gente, se sumergen. Y se sumergen y esperan que esto pase y se preparan y en cuanto ven una lucecita vuelven a reaparecer. Pero ni siquiera eso ocurrió. Los indicadores se Sí, mantienen más o menos constantes. la percepción, según CADEM, la percepción de que la delincuencia ha aumentado en los 2 últimos meses, cayó de forma significativa a un 47%, 25 puntos menos que en agosto del 2025, siendo la más baja desde 2014. Ahí hay una cifra que también hay que mirar, o sea, para poder equilibrar un poco lo que Eh, estamos conversando. Eso es percepción. Sí. Sí. Y Bueno, la lo mismo percepción. que la percepción de inseguridad, que siempre se mantuvo alta, pese a que el presidente Boris decía que los homicidios habían bajado, la sensación de seguridad siempre se mantuvo alta.
Los homicidios en realidad no han bajado, han habido pics y eso también lo dijimos en el gobierno anterior. O sea, no nos alegremos porque se bajó un punto en la tasa de homicidios, ¿no? Pero el miedo Eh, seguía, claro. el miedo seguía y seguían ocurriendo, pero cuando uno observa la tendencia de los últimos 7, 8 años, la tendencia es lineal hacia arriba, con pequeños altos y bajos, pero cuando uno ve la tendencia sigue al alza. Ahora, en el peor escenario, hay periodos en que esta tendencia se mantiene, pero en ningún caso la estamos bajando, ni mucho menos sostenidamente. O sea, claramente tenemos un problema que los gobiernos y los estados no hemos sabido enfrentar, problema que además es mundial, o sea, ni siquiera es del país, ni siquiera es continental, no es regional, es mundial. Pero Sí. entonces, ahí hay otras tareas que hacer y Cancillería no ha dicho absolutamente nada respecto a los temas de seguridad, ni de los temas de lavado, ni de los acuerdos que hay entre los países vecinos para la reconducción de migrantes. En fin, todo eso como que está congelado. Acuérdense que el presidente Kass, siendo recién electo, fue a Perú a hablar de este cordón Sí. humanitario para la reconducción. Todo eso se murió. O sea, Gabriela, en lo concreto, concreto, de algo objetivo que hayamos visto, ¿qué es lo que se ha hecho en seguridad y defensa de frontera? La Yo zanja, creo, nada más, y la zanja inconclusa, o sea, gran parafernalia, llegaron un par de máquinas, hicieron un par de excavaciones, se robaron una máquina, la repusieron, y ahí se quedó. Yo no sé si siguieron con la zanja o no, parece que no, pues. Entonces la pregunta es, ¿qué de nuevo se está haciendo en materia de seguridad y de protección nacional del ingreso de migrantes? estaba leyendo en el libro el indicador de violencia e impunidad que registró en el cuarto mes del año 6 hechos de violencia en la macrozona sur, que recordemos lleva años bajo estado de excepción. Estamos hablando de la cifra más alta del 2026, 4 en la Araucanía, 2 en el Biobío, mes marcado por ataques incendiarios y sabotaje a infraestructura crítica y también ferroviaria. Y claro, le reitero, estamos hablando de una zona que está bajo estado de excepción hace, que ya no es excepción para muchos, hace 2, 3 años más. Bueno, es un asunto que se ha discutido en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, porque cada vez que cada 15 días tenemos que ampliar o prorrogar el estado de excepción, o cada 45 en el caso de, del control fronterizo en el norte, preguntamos lo mismo. O sea, estamos llevando la excepción a la normalidad y eso no puede ser. Necesitamos una política pública que permita resolver. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la macrozona azul, Gabriela? Que es un tema más delicado, porque aquí se cruzan dos cosas. Se cruzan los actos de organizaciones criminales que están narcotraficando, que están cometiendo distintos tipos de ilícitos, incluso algunos terroristas. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos el compromiso de Estado de resolver una deuda histórica al pueblo mapuche. Y eso se trabajó durante 2 años transversalmente. Recordemos que estaba Alfredo Moreno por la derecha, Pancho Buenchumilla en Sí, ese tiempo por el gobierno y por la izquierda, y se creó un plan con la renuncia de Carmen Gloria Aravena como senadora a su reelección, porque ella no estuvo disponible para no firmar ese documento que todos creíamos y creemos que es un buen documento, socializado con las pero quedó comunidades, ahí ese socializado con todo, documento. pero quedó en nada. Entonces, cuando uno anuncia como Oiga, política de Estado, da lo mismo el gobierno, una respuesta al conflicto o más bien a la demanda mapuche que podía resolver, primero, un problema de justicia, pero además decir, mire, esta es la respuesta de Estado, es como, es como, es como la deuda histórica de los profesores. No era lo que correspondía hacer, no fue el monto para cada uno de ellos que correspondía, que fue lo que se le quitaron, pero hubo algo y se terminó el problema de la deuda de los profesores. Aquí tal vez no sea lo justo y necesario, pero era lo que se había acordado. Y eso no se está implementando, y eso sí es un polvorín. Eso sí es un polvorín, porque al final de cuentas el pueblo mapuche puede sentirse ofendido, puede haberse sentido utilizado para tranquilizar las aguas en el senador, intertanto. Y sí. bueno, y hoy día esa respuesta se congeló, nadie habla de ella. Entonces tenemos un problema bastante complejo allí. Usted tiene críticas bien duras hacia la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
hacia el equipo que la está acompañando respecto a las iniciativas, que prácticamente han sido muy pocas las que se han presentado, lo que se ha hecho respecto a la zanja, que está en plena construcción, pero ahí hay dudas respecto a si ha avanzado o no, lo que pasa en la macrozona sur, o sea, hay un análisis general que usted está realizando donde cuestiona fuertemente lo que pasa en materia de seguridad, que reiteramos es la principal preocupación de la ciudadanía. ¿Qué razones cree que hay detrás de esto? Siendo que para el presidente Kast fue una de sus banderas de lucha, el tema de la seguridad. A mí me sorprende porque, a ver, habiendo escuchado al presidente Kast durante toda su campaña y recién electo, yo me imaginé, vuelvo a repetir, que más bien íbamos a tener que tratar de controlar a un gobierno demasiado impetuoso, demasiado duro, te fijas, en donde claramente hay que asegurar que la justicia se aplique, pero se aplique, si bien es cierto, con firmeza, también respetando la forma que tenemos como país, ¿no? Y las reglas, Eh, lógico. y las reglas. Y en ese contexto esperamos eso. Y no ha ocurrido nada. Y no ha ocurrido nada, a mi manera de ver, porque tenemos en el Ministerio de Seguridad una persona que como fiscal, está bien, como fiscal, punto. Pero resulta ser que otra cosa es ser un conductor, es ser un líder, es ser una persona que tiene un equipo altamente calificado, que propone, que propone, que propone, y vamos viendo que hay un empuje desde el Ministerio de Seguridad, ministerio nuevo, ministerio que, a ver, yo presidí la comisión mixta, Gabriela, y conozco bien, y por esa razón cuando yo dije que la ministra estaba equivocada pidiendo información, cosa que Contraloría, curiosamente, teniendo 10 días de plazo, todavía no emite el informe si la ministra actuó en legalidad o no, para mi gusto no tiene atribuciones para pedir lo que pidió, y hay varias otras cosas más y sería bueno que se sepa. Y en ese contexto, entonces, al final, Gabriela, lo que tenemos es un ministerio con una falta de liderazgo y una falta de capacidad gigantesca. Y ese es el problema. O sea, yo creo, yo me imagino que habrán otras personas dentro de los partidos o dentro de la gente que adhiere a este gobierno en mejores condiciones y mejor capacidad que una ministra que hoy día se ve y se le escucha golpeada, se le ve caída. No es un líder, porque además no hay propuesta. Fíjese, mire, con la presidenta del Senado ya llevamos 4 proyectos o 5, creo, en materia de seguridad presentados al Congreso para su trámite y el Ministerio de Seguridad ninguno, pues, ninguno nuevo. Y que yo sepa, por lo menos en el Senado ninguno. No sé si en la Cámara habrán presentado alguno. Nada, o sea, desde el punto de vista legislativo no hay. Y desde el punto de vista de alguna propuesta interesante que permita, en fin, mire, tenemos un mal ministerio, tal cual. Y lo que pasa es que seguimos llegando tarde como país a una respuesta que es urgente de dar, porque además de esto, Gabriela, tenemos un tema que no solamente es de seguridad pública, se empieza a generar un problema con seguridad alimentaria, producto del traspaso de todos los costos a la familia. Tenemos un problema que tiene que ver con la incomodidad que la ciudadanía está teniendo respecto de que todas las cuentas se les están cargando a ellos, a fin de Sí. darle gusto a una estrategia que tiene el ministro Quiró, que para mi manera de ver es no solamente incomprensible, sino que muy cuestionable. El que haya dicho Quirós ayer que el ahorro, y lo dijo en un programa de televisión y después lo replicó en otros lados, que este gran logro que tiene el gobierno de haberse ahorrado casi 1.000 millones de dólares, 950 y tanto creo que fueron, miles de millones de dólares, millones de dólares, ha sido un tremendo éxito, pero si ese ahorro es producto de que le traspasaron los mayores costos a la gente, entonces el gobierno lo ahorra y lo paga la ciudadanía. ¿Y cómo lo paga la ciudadanía? Oiga, Con las compras de todos los días, pues no solamente el combustible, sí, todas las alzas las está absorbiendo la ciudadanía. Si eso es un éxito económico para el gobierno, por favor, yo no quisiera estar un minuto más en este gobierno, pues, o con este gobierno, si eso hubo van a ser los reunión éxitos. Hubo reunión de la democracia cristiana con el Ejecutivo respecto del plan de reconstrucción del presidente Kast, donde plantearon sus líneas rojas, por así decirlo. ¿La DC en qué postura se mantiene? ¿En rechazar la idea de legislar esta iniciativa o él lo está conversando? Honestamente, Gabriela, yo no podría decir algo que no sé. Y mi Ya. respuesta es no sé.
No sé porque no lo hemos conversado. O sea, creo que antes de haber ido a la moneda, la diputada y los diputados, podríamos haber tenido una sesión con los senadores. La verdad es que también me da Entre culpa. el partido no se habló. No lo conversamos, honestamente, ni con la mesa del partido, ni tampoco con los colegas diputados. No lo conversamos. Vuelvo a repetir, me da culpa también, porque yo también pude haber cruzado el edificio y haberle dicho, a ver, muchachos, cuéntenme a qué van a ir, pues, porque Al nosotros no presidente del nos... partido, que asumió hace poquito, podrían haberle Porque, dicho, oye, bueno, sí, es cierto, sí, por eso digo me da culpa, porque yo ya, también pude haber cruzado para allá, no solamente haber esperado que ellos vinieran para acá. Si tenemos un edificio que es como una H, una pata en la Cámara y la otra pata del Senado, cualquiera de los dos puede haber cruzado y no se nos no era cae nada, difícil. ni un acento de ningún apellido, ¿no? Hay que tener mucha humildad en estos tiempos, Gabriela, y creo que nos falta a todos. Y en ese contexto creo que la democracia cristiana debió haber conversado, debió haber consultado, a no ser que uno va a escuchar. Cuando uno va a escuchar puede que no le pregunte a nadie, solamente se sienta y escucha. No tiene su voto decidido todavía entonces usted. No, porque ellos llevaron una propuesta que no se socializó. Y para mi gusto, no fue que le hayan ido a poner líneas rojas al gobierno. Mi Ya. punto de vista, y creo que lo comparte por la carta que leí de Francisco Buenchumilla también, es que el proyecto ya es una línea roja para nosotros. Y yo lo he dicho, yo Pero ni siquiera siempre, conversar, porque una cosa es la idea de no sé, legislar, la otra aprobar. Por lo menos plantear, poner las cosas sobre la mesa, ya, conversemos sobre lo que sí, hay acá. Ni sí, lo siquiera que, está dispuesto a eso. yo estoy disponible siempre para conversar. Lo que ocurre es que este es un proyecto, como todos los misceláneos, que está compuesto de distintos temas que no tienen nada que Sí, ver unos con otros. Y en eso hay algunas cuestiones que sí, efectivamente, son necesarias de resolver y hay otras que son intransables. O sea, a ver, y hoy día el debate está en el mundo de la economía connotadísimos economistas y que no se les conoce por su filiación política o su orientación ideológica, connotadísimos economistas, y llego hasta ahí con ese comentario, de distintos sectores, están diciendo, cuidado, porque nada asegura que la rebaja de impuestos de 5 puntos vaya a mover la reactivación económica. Primero. Segundo, nada asegura de que pueda haber por otras vías compensaciones a la ciudadanía o recuperaciones de los ingresos, que es más peligroso todavía. Si hoy día tenemos la caja sobrecalentada, porque no hay que hablar de flujo, el flujo se ve todos los días, la caja se sí, ve todos sí, los días. El Estado sí. no es una mini empresa que ve cómo va a pagar la factura de la compra de la papa frita a fin de mes. El Estado lo tiene que ver en el mediano y en el largo plazo, porque así se comporta el país. Por eso, de tanto en tanto se endeuda, después recupera, después invierte, en fin. Bueno, Senador, en sí. este caso para mí hay líneas rojas, porque todo es incertidumbre, todo es una duda. Y en ese contexto entonces vamos a rebajar la recaudación en una cantidad de millones de dólares que es muy relevante, con ninguna certeza de que se va a poder recuperar y las señales económicas Le, indican que no es así. Entonces el fondo es peor. Entonces la pregunta es, ¿y vamos a empezar a debatir eso cuando deberíamos separar esos proyectos, sacarlos para otro lado, todos los que sí se pueden discutir y dejarlo, porque la verdad es que hoy día no se puede, lo poquito que se recauda y cada vez peor. Mira el IMASEC de ayer. O sea, ya, pero eso no es por, viene, son meses del gobierno anterior. o sea, no, pues si el IMASEC se va midiendo de acuerdo al comportamiento económico y aquí ya llevamos ya desde la elección, porque esto, a ver, yo no creo que el gobierno anterior haya hecho demasiadas cosas como para mover esa aguja en enero, ¿no? Ya No, pero es lo llevamos que ya venía casi 2 meses de arrastrando. este gobierno. Sí, Oiga, en es virtud del cierto. tiempo, sí, en virtud del tiempo, para saber claramente, la votación respecto a la idea de legislar plan de reconstrucción nacional, eh, para conversar sobre la idea, ¿cuál será su voto? Primero hay que ver si pasa en la Cámara, pues, porque hoy día está radicado en la Cámara y yo Es que no voy a... estarían los votos en la Cámara. Se supone que están los votos con el PDG, estaría Son, ahí casi. son 3 comisiones. Y no Mm. puede ser lo que dijo el diputado Romero de que no están obligados a preguntarle a nadie, pero sí es una cuestión tremendamente estructural, además con un amarre de la fijación
tributaria a 25 años que trasciende varios gobiernos. Entonces hay que ver lo Sí. que va a pasar con el Tribunal Constitucional. O sea, eso que están haciendo, que pretende hacer el diputado Romero, de despacharlo en 2 sesiones, a mí me parece una aberración desde el punto de vista de su responsabilidad, primera cosa. Lo segundo es que es tan peligroso este proyecto, Cristina, que yo no me atrevería siquiera a abrir ese debate. Por lo tanto, si yo tuviese que votar hoy día en la Cámara, ¿Mm? votaría en contra. No, no hay nuevas líneas rojas, porque la pregunta que yo le haría a mi propio partido, ¿en qué mueve la aguja? ¿Qué cálculo se ha hecho para decir, por ningún motivo mantener el 27, pero no lo vamos a bajar al 23, dejémoslo en 25? Si esto no es la feria. Esto no es la feria, tiene que haber cálculos muy responsables que permitan decir, ok, yo aquí aflojo y bajemos a 25. ¿Estimulará eso la reinversión de esos ahorros que van a tener los grandes empresarios en Chile? Yo no creo. Perfecto. Yo no creo. No está fácil la discusión, no está fácil sobre todo por las distintas posturas que se han ido planteando, las ideas también, y lo que usted dice, hay ministerios que están ahí, el de seguridad, por ejemplo, bien cuestionado, y al parecer está el Ejecutivo ahí como centrando gran parte de su esfuerzo en este plan de ¿Sabe, reconstrucción. Gabriela? Hay algo, y ojalá, mire, yo espero que el presidente Cast no sea solamente un espectador, ¿no? Porque hoy día el presidente Cast no se escucha ni se ve. Lo que se está escuchando y se ve es la pelea entre los ministros. Quirós versus Poduje. Poduje pegándole cada vez que a una región le pega un parlamentario, le pega un dirigente o le pega no sé qué, usando como escudo la familia. Steiner caída. O sea, empieza a, no sé, a sentirse un saborcito de su gobierno. Por definición, este gobierno es la falta de orden o de gestión institucional. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento el presidente que golpea la mesa, ordena a sus ministros y da una señal clara? Pero Poduje como caballo sin dueño, ¿ah? Pegándole a todo el mundo en ese comportamiento que lo vuelvo a decir, yo lo señalé hace tiempo atrás. A mí me parece un carácter que tiene un problemita mm, patológico de provocación y agresividad. A un ministro Quirós que está tan empoderado que la verdad es que le importa un comino y pese a la discusión y a la rebeldía de Poduje, se lo remacha con un nuevo decreto encima Perfecto. particular para vivienda y con un Ministerio de Seguridad que ya está pidiendo excusa y una vocera que es la que tiene que decir que está desaparecida para no meter las patas y a una persona que tiene muchísima experiencia política, como es el ministro del Interior, callado. El No, ministro del pero ya Interior, lo empoderaron al ministro del Interior. bueno, Ayer pero hubo una reunión y lo que se vio por lo menos es que estaba empoderado tanto el ministro Alvarado como el ministro José García claro, Rominó, que todos sabemos pero él, el pero es lo que manejo que dijo. tiene. Pero es lo que dijeron, o sea, aquí no se trata Ya, perfecto, de moverse, es lo que dijeron, ahora hay que verlo en acción. Fíjese que el en la ministro del práctica. Interior ya no es el ministro Perfecto, anterior de senador. antes. Hoy día el ministro del Interior por ley es el coordinador del gabinete, es el jefe del gabinete, está por ley. Se modificó la SECPRES, el Ministerio del Interior, para crear el Vamos Ministerio de a ver. Seguridad. Entonces, bueno, actúe pues, que no solamente sea una persona que se mueve bien entre pares, entre personas. Ahora él tiene que asumir su rol de coordinador. Y en la ausencia del presidente de la República para poner cierto orden adentro, tiene que ser el ministro del Interior. Si el que no le guste tendrá que irse el gabinete, pues esta cuestión no puede empezar a transformarse en una montonera de opiniones distintas, con ministros que se desafían, otros que desaparecen, otros que ya se declaran caídos. O sea, por Dios, llevamos apenas 50 días, Gabriela. Poco Me más de preocupa 50 mucho, días. me Senador, preocupa mucho. muchas gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado. Estaremos conversando en un par de semanas más para ver cómo sigue toda esta discusión. Muchas gracias. Encantado, Gabriela. Muchas gracias a usted. Y ustedes invitados a quedarse con